bueno, ya para comenzar y aprovechar también este tiempo que tenemos juntos para compartir la palabra del Señor, si me quieren acompañar a Mateo capítulo 15 para poder ver y después, bueno, comenzar con el tema el tema así como me lo mandó Román, era las enfermedades y el takanot, y yo cuando leí eso dije, ¿qué es? Nunca en mi vida había escuchado qué es el takanot, así que bueno, empecé a leer y buscar a ver si encontraba algo de lo que significaba, y bueno, uno estudiando ahí fui entendiendo un poquitito y viendo también, creo, hacia donde después, bueno, el Espíritu fue guiando para lo que quisiera compartir en esta noche, y bueno, espero también que pueda ser de bendición, así que gracias también por las canciones, que creo que van un poco también en esa dirección, ¿no? Ver, por un lado, Jesús, la persona de Jesús, ver sus enseñanzas, versus lo que era en ese tiempo el judaísmo, los fariseos, los escribas. Pero bueno, y eso va a ser un poquitito también el tema de esta noche. Yo le puse, para cambiarlo un poco, para darle un título también para mí personalmente, le puse cuando las tradiciones se tornan más importantes que la palabra de Dios. Cuando las tradiciones se tornan más importantes que la palabra de Dios, eso sería el título, y quiero comenzar con un pasaje ahí en Mateo 15, leerle los primeros 2 versículos de Mateo 15 y con eso empezar y introducir al tema que vamos a ver juntos en esta noche. Dice así, Mateo 15, 1 y 2, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Interesante, ¿no? Esta situación, de repente tenemos acá a Jesús, tenemos los discípulos, tenemos esta situación que vienen estos fariseos, los escribas, y les preguntan, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen el pan? Pero no sé si se dieron cuenta en la pregunta que le hacen, ¿a qué se están refiriendo ellos? Ellos dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la ley? ¿Están quebrantando la Biblia? ¿O qué dicen? No, quebrantan la tradición de los ancianos. Bueno, la pregunta un poquitito que queremos ahora al principio hacernos es, bueno, ¿a qué se estaban refiriendo? Y bueno, ahí después vienen diferentes términos que después les voy a ir explicando, como el takanot, el Talmud, la Mishnah, la Torá, diferentes cosas que en ese tiempo usaban los judíos, y creo va a ser un poco una introducción más larga para poder entender el contexto en el cual los escribas, los fariseos le hacen esta pregunta, en el cual también creo que nos ayuda a entender mucho mejor cuál era el contexto del Nuevo Testamento, en el Jesús, con qué contexto se encontraba. Porque vemos un montón de estos temas, de esos encuentros, de estas discusiones, que los fariseos, los escribas, esta élite religioso viene y cuestiona a Jesús. Y después vemos también cómo Jesús literalmente los maldice, ¿sí? Les dice de todo hasta tal punto que después vamos a ver los hipócritas, porque realmente ellos no tenían autoridad. Pero bueno, ¿por qué no tenían? Después lo vamos a ir viendo. Y creo que es también importante para nosotros reflexionar nosotros mismos a veces, bueno, ¿qué es la autoridad en nuestra iglesia? ¿Qué es la máxima autoridad en todas las áreas de la iglesia, pero también de nuestra propia vida? Obviamente, y creo que estamos obviamente seguros todos de acuerdo, es la Biblia. La palabra de Dios seguro, creo que para todos es la máxima autoridad. Pero a veces creo que con el tiempo pasan cosas, o con el tiempo uno se va acostumbrando a ciertas maneras, ciertas reglas, tradiciones dentro de una iglesia, dentro de una comunidad, que capaz con el tiempo no fueron cosas que se basaron en la palabra de Dios, sino cosas por las circunstancias, por el contexto, que en un momento fueron muy aplicadas, fueron muy adecuadas, pero a veces con el tiempo, como el mundo va cambiando, hay cosas que tenemos que ir adaptando. Y creo que eso es algo de lo más difícil más en el día de hoy. Creo que es algo muy complicado. Bueno, ¿cómo encontramos y mantenemos ese equilibrio? Y creo que muchas veces, para hacer también un ejemplo práctico a qué me refiero,
muchas veces creo las reglas que ponemos o tenemos empiezan con una buena intención. Es con la meta de poder proteger, de poder cuidar para no desviarse del camino correcto. A veces nos pasa con nuestros propios hijos, quiero que se den cuenta, ¿no? Todavía yo tengo hijos chiquititos, así que estamos todavía en una etapa que tenemos que poner mucho más reglas, más límites en todo este proceso de la educación de nuestros hijos, porque todavía son chiquititos, todavía ellos muchas cosas no pueden discernir, no tienen la capacidad todavía de saber qué está bien, qué está mal, qué debería ser, qué todavía no debería ser, simplemente por una cuestión de madurez, una cuestión de edad. Ahora creo que es obvio que llega un momento que hay cosas que, como ellos van creciendo, van madurando, hay ciertas reglas, límites que uno no tiene que poner o que decirles. Creo que cuando mi hijo, ya ahora sí ya están saliendo de esa edad, ¿no? Pero a mi hijo ya no, a los 15 años no le tengo que decir, no toques la hornalla porque está caliente, te vas a quemar. Ya está, esa regla, ese límite ya no es necesario. Ir a la pileta, a los 15 años normalmente ya debería poder ir solo a la pileta porque ya sabe nadar. Ahora la chiquitita, todavía Lara ya sabe nadar, pero tengo que estar al lado, todavía tengo que estar cuidándola, tengo que estar protegiéndola porque uno todavía no tiene la madurez o la edad para poder ya hasta tener esa independencia. Entonces a veces nos pasa que como padres también tenemos que ir aprendiendo a adaptarnos en la educación, en la etapa que cada uno de los hijos va creciendo y va viviendo. Creo también estamos, y aún yo tengo 37 años, hasta yo ya puedo decir que crecí en otra sociedad, en otro tiempo. Aparte ahora cuestión de cultura, de país, pero yo todavía crecí sin celular, sin las redes, sin un montón de cosas que hoy los chicos sí crecen con eso y uno se va dando cuenta, es totalmente otro mundo. Y hasta, lo digo, yo mismo a veces es desconocido. Y uno tiene que aprender, bueno, cómo pongo los límites, cómo ponemos las reglas, y uno tiene que ir aprendiendo y tiene que ir adaptándose. Y no podemos mantenerlo la misma manera que siempre se hizo, porque los hijos crecen en otro contexto. Mi propia vida. Nosotros vivíamos afuera, siempre corriendo, jugando. Ahora cada vez más ellos requieren y piden, ¿no? Que el celular, que las redes, que YouTube, que Netflix, que eso, que el otro. Y bueno, uno tiene que ir entonces encontrando, porque es también parte de su vida. Bueno, entonces, ¿cómo encontramos el camino? Y creo que este año fue muy especial para todos, ¿no? También en el desafío de la pandemia. De repente estamos reunidos en Zoom. Y bueno, ¿cómo vamos como iglesia adaptándonos para poder seguir cumpliendo, para poder seguir alcanzando a las personas, poder seguir cumplir con el propósito que Dios tiene también como la iglesia? ¿Cómo nos encontramos, ¿no? Y creo que todo esto cuando tiene que ver con cambios, y más en el día de hoy, ¿no? Que todo va tan rápido, bueno, ¿cómo tenemos que leer estos cambios? ¿Cómo discernimos desde una perspectiva siempre basada en la palabra de Dios? No de mi opinión, lo que yo pienso, lo que yo creo, sino de cómo Dios quiere que nos encaminemos en este tiempo. Y es a veces, creo que este equilibrio a veces es difícil, no es fácil. Después está la cuestión generacional. Bueno, ¿cómo nos encontramos? ¿Cómo llevamos adelante todo esto? Porque Dios quiere que a través del Espíritu podamos estar unidos, podamos ser un cuerpo. ¿Y cómo hacemos? Por eso, que de verdad la palabra de Dios sea el centro, sea la base. No sea mi opinión, no sean mis pensamientos, sino las verdades absolutas que sí encontramos en la Biblia. ¿Cómo nos adaptamos y vamos encontrando nuevas maneras sin diluir el mensaje, sin mundanalizarnos, sin perder la santidad de Dios? Que bueno, creo que acá en Argentina todavía la iglesia dentro de todo está mucho más protegida que una vez en la iglesia que uno viene de allá de Europa, Suiza, es terrible, como las iglesias ya perdieron mucho de estar cerca de Dios, ya la palabra de Dios ya no es el centro, hay un montón de diferentes influencias y cosas que alejaron a la iglesia, a las personas de la verdad absoluta, del fundamento de la roca. Y bueno, estamos en ese desafío, pero lo interesante es que no es nada nuevo. A Jesús le había pasado lo mismo. Por eso empezamos ahí con ese pasaje, viendo Jesús siendo confrontado justamente con ¿qué? Con estas tradiciones, con estas reglas, con estas
cosas que habían surgido en la historia. Después queremos ver un poquitito más de este tema, cómo surge, de dónde surge todos estos movimientos de los fariseos, del judaísmo, porque eso también creo que nos va a ayudar a entender por qué Jesús se encontró con este tipo de cosas. Y a la vez también, bueno, cómo nosotros podemos aprender y podemos nosotros también evaluarnos a nosotros mismos. Pero creo también algo muy importante para entender es que en todo el ministerio de Jesús, todo el ministerio de Jesucristo, Él nunca, cuando atacó o cuando discutió con los fariseos, Él nunca condenó la ley. En ningún momento Jesús condenó la ley, porque la ley mosaica, fue dada por Dios. Dios era imposible que Jesús vaya a condenar algo que él mismo había dado. En todo momento, lo que Jesús condenó era a estos fariseos o los escribas que eran hipócritas, porque predicaban algo y no lo vivían. Y ahí viene también un poquitito el desafío hacia nuestras propias vidas, ¿no? Que ellos estaban constantemente enfocados en lo exterior. Ellos ponían sus tradiciones sobre la palabra de Dios. Y creo que ahí también viene el desafío de que vamos a ir viendo después también el desarrollo del mensaje a nuestras propias vidas. Pues a donde yo estoy tal vez, a donde yo pongo mi opinión, lo que yo pienso, mis tradiciones sobre lo que Dios quiere. Y simplemente se trata de mantener algo exterior en vez de mostrar un cambio interior que literalmente después transforma y cambia nuestras vidas. Simplemente para mencionarles, en Romanos 7:12, que nos habla justamente que la ley era algo bueno, no es que la ley era algo negativo, que era algo malo, porque dice en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Por eso la ley es algo bueno. Jesús nunca condenó la ley. Sí las tradiciones, pero no la ley. Después lo mismo lo vemos en 1 Timoteo 1:8 y Mateo 15:17, a donde también Jesús nos dice, Él vino a cumplir la ley, ¿sí? No la vino a abrogar, sino a cumplir la ley de Dios. Pero capaz para pasar un poquito al pasado, ¿cuándo fue la primera vez que Dios dio la ley? Creo que la mayoría se acuerda ahí cuando tenemos los 10 mandamientos. ¿Sí? En Éxodo capítulo 20, ahí Dios baja, llega al encuentro ahí con Moisés y les entrega los 10 mandamientos. Y ahora los que quieren pueden abrir ahí Éxodo 19, 4 al 6. Ahí les voy a leer. En Éxodo 19, 4 al 6, es la primera vez que ahí Dios viene al encuentro con su pueblo de Israel y les transmite y les da a su propio pueblo la ley. Dice Éxodo 19, 4 al 6, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, la ley que representaba, la ley representaba un pacto entre Dios y su pueblo. Obedecer la ley no era para ganar el favor de Dios, sino era una respuesta a la gracia de Dios que los liberó de Egipto. Y creo que eso es muy importante, sí, hacer esta distinción. La ley, Dios no la dio para que ellos la cumplen, sino era una respuesta a la gracia de Dios que los liberó de Egipto. Y creo que eso es una de las claves más importantes también en la vida cristiana que debemos aprender. No se trata de cumplir, no se trata de que tengo que hacer para. Al contrario, con el Señor, a través de lo que Cristo hizo en la cruz, hizo todo lo contrario. Él hizo para que nosotros no tengamos que hacer. Él hizo para que nosotros, como cantamos, podamos ser libres y podamos dar. Si hacemos es por una respuesta a la gracia recibida. Y lo mismo fue la intención, o fue lo que Dios también les planteó al pueblo. Yo los liberé a ustedes de Egipto. Bueno, por eso, porque los liberé. Entonces, una respuesta a esa gracia, cumplan la ley. Porque yo quiero que ustedes sean un pueblo para mí, un reino de sacerdotes, gente santa, ¿sí? Un pueblo para Dios, que lo glorifique en las naciones. Y bueno, fue claro Dios con ellos. Si ustedes obedecen, entonces les va a ir bien, les voy a bendecir, van a estar dentro de la tierra prometida. Pero bueno, ellos desobedecieron y sabemos, fallaron, y Dios los mandó al cautiverio. Y alguien describió toda esta situación de tal manera, porque es importante para entenderlo también, por qué los judíos y el judaísmo
funcionaba de la manera que funcionó en los tiempos de Cristo. Alguien dice sí. En la época de Pablo, los judíos creían que las promesas de una futura gloria nacional aún no se habían cumplido, ya que estaban sometidos a Roma y su servilismo seguía atribuyéndose a su incumplimiento de la Torá. Ahora, ¿qué significa? Que ellos todavía creían, eso era la creencia, si eso es lo que la gente, el judaísmo pensaba en ese tiempo todavía. Bueno, estamos esperando el reino mesiánico, pero todavía el Mesías no vino porque nosotros no estamos obedeciendo la ley. Nosotros no estamos obedeciendo de la manera que Dios quiere y por eso el Mesías todavía no vino. De ahí viene a veces también, por eso venía todo el pensamiento de ellos, surge después toda esa enseñanza que hay que cumplir leyes. Y surge de ahí todo el legalismo. Y sigue diciendo, por lo tanto, se consideró que guardar la ley de Moisés era esencial para la liberación de la nación y el cumplimiento de las promesas de Dios. Esto es algo que surgió después en el tiempo posexílico. Esta forma de pensar, capaz seguro hemos escuchado también del judaísmo. El judaísmo, para explicarles un poquitito más también cómo llegamos a ese Mateo 15, era un movimiento que surge después, en el tiempo posexílico. Ustedes se acuerdan, después vamos a repasar un poquitito de historia del pueblo de Israel para ir entendiendo cómo se llegó a eso. ¿Y saben por qué es importante? Porque es importante entender también en nuestra propia vida, pero también en la vida eclesiástica, que bueno, cada cosa que hay o que existe, tradición, reglas, siempre tiene una historia. Y muchas veces empezó con una buena intención, empezó con algo bien. Y a veces, con el tiempo, se distorsionó. Pero bueno, tenemos acá el judaísmo que surge después del tiempo del exilio. Pero veamos un poquitito, pasamos de vuelta un poquitito atrás en el tiempo. Cuando Salomón era el rey, capaz se acuerdan, bueno, también por su desobediencia, Dios después separa el reino, los 10 reinos del norte, Israel, y bueno, Judá, los 10 reinos del sur. Después, bueno, ellos siguen con siguen viviendo los dos reinos, algunos buenos reyes, otros malos reyes, etcétera, etcétera. Y después en el 722 a.C., el reino del norte cae en las manos de los asirios. Perdón, les voy a tirar algunos de fechas, pero creo que es importante, que para algunos se recuerda, algunos no, repetición, pero a veces es bueno. Después, ¿qué pasa? En 597, ¿qué sucede? Viene el reino babilónico, bajo Nabucodonosor, capaz se acuerdan, y ahí cae también el reino del sur. En el 586 es destruido el templo, y ahí comienza el tiempo de la cautividad, el tiempo del exilio del pueblo de Israel, ahí en Mesopotamia, ahí abajo el reino babilónico. Pero en ese tiempo, tal vez algunos también se acuerdan, mientras que los judíos están en el cautiverio, el reino babilónico es conquistado por los persas. Eso sucede ahí en el año 539, y ahí sacan un nuevo decreto, los persas, capaz se acuerdan, ¿sí? Después del cautiverio, ¿qué sucede? El pueblo judío vuelve a la tierra, ¿sí? Vuelve bajo Zorobabel, Esdras y Nehemías, en diferentes etapas ellos van volviendo. Reconstruyen el muro, reconstruyen el templo y diferentes cosas que van sucediendo ahí. ¿Por qué? Gracias a este decreto que sacó Ciro de parte de los persas. Pero a veces uno piensa tal vez que, bueno, todos los judíos volvieron a Jerusalén, pero no era así. Muchos de los judíos quedaron en Mesopotamia. Muchos de los judíos no volvieron ahí a Jerusalén. Ellos se quedaron porque ya habían empezado su vida, tenían sus negocios, etc. Y no quisieron irse, no quisieron volver. Pero bueno, después del 516 es reconstruido el templo. Pasaron unos 70 años y después de ahí de repente ellos tienen de vuelta el templo en Jerusalén. Y bueno, tal vez los que seguimos la historia después se acuerdan, después los persas, vino el imperio griego bajo Alejandro Magno en el 331, conquista, derrota a los persas. Y después de la muerte de Alejandro, Palestina, digamos todo lo que sería Israel, bueno, queda bajo el régimen de Ptolomeo, se llama uno de sus generales, y durante ese tiempo había paz y libertad.
Después ahora le voy a explicar por qué todas estas cosas son importantes, porque todo tiene un sentido también en la historia, ¿no? Y después, bueno, este general es derrotado por otro general de los griegos, y a partir de ahí viene la opresión de los judíos que estaban viviendo ahí en Palestina. Y tal vez algunos se acuerdan después de los 400 años de silencio, que de repente ahí surgen los macabeos. Después porque los judíos fueron oprimidos, porque ahí, bueno, ellos habían profanado también el templo, diferentes otras cosas, surgen los macabeos. Hay una rebelión y ellos se liberan de la opresión de este general griego. Y así ellos gobiernan hasta que después finalmente llega el Imperio Romano también ahí. Ahora, ¿por qué también es importante, por qué es interesante todo esto, esta historia, para después llegar a Mateo 15? Porque saben que esto significó un enorme cambio en la práctica religión de la religión judía. Cuando ellos fueron a Babilonia, de repente se quedaron sin templo. Eso fue un cambio dramático total en su vida social y religiosa. Tal vez, no sé si se puede comparar con lo que estamos viviendo nosotros hoy en día, pero de repente ellos estaban acostumbrados a ir constantemente al templo, todo rodeaba el templo. Si ustedes recuerdan las fiestas, los sacrificios, todo rodeaba en el templo. El enfoque del pueblo judío era constantemente en el templo. Ahora de repente no tenía más templo. De repente se encuentran en el cautiverio. De repente nos encontramos todos encerrados en nuestras casas, no pudiendo salir y no pudiendo congregarnos a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y por eso en el Nuevo Testamento leemos de las sinagogas. Ahora, ¿cuándo surgen las sinagogas? Surgen en este tiempo. ¿Por qué? Mientras que estaban en el cautiverio todos los judíos, bueno, ellos buscaron un lugar para seguir reuniéndose. Bueno, ahí en ese tiempo del exilio posexílico surgen y comienzan las sinagogas como un lugar de encuentro, como ese lugar religioso. Ahora después, obviamente, se reconstruye el templo, pero como dijimos, hay gente que no volvió a Jerusalén, sino que se quedó en Mesopotamia, en Babilonia, y bueno, ahí se desarrolla todo lo que sería la sinagoga. Y después cumplió 3 propósitos la sinagoga, como casa de oración, casa de estudio, lugar de reunión. Y en todo esto, capaz algunos también escucharon, surgen los judíos helenistas, los judíos de la diáspora, que esos eran los judíos que habían estado en el cautiverio, que nunca volvieron, que se quedaron en Mesopotamia, que nunca volvieron a Jerusalén. Y ahí, capaz algunos escucharon de la Septuaginta, ahí es donde se forma la Septuaginta. ¿Por qué? Porque esos judíos helenistas hablaban griego, porque eso era el idioma que se hablaba en toda la región. Entonces ellos tradujeron el Antiguo Testamento al griego porque era su idioma. Y ahí llegamos a las sectas. Ahí llegamos que durante todo ese tiempo también surgieron las sectas judías. Ahí surgieron los fariseos, los escénicos, los saduceos, los escribas, todas esas sectas que había dentro, los celotes y diferentes otros grupos que había dentro del judaísmo, que después Jesús es confrontado, surgen en ese tiempo. Al principio surgió como algo positivo, porque ellos, por ejemplo, los fariseos, en un principio ellos eran un grupo político que ellos querían cuidar que se cumpla la ley mosaica. Pero bueno, después eso llevó a que ellos desvirtuaron muchas cosas, porque ellos empezaron a decir que existe la ley oral, que no solo está la ley mosaica, los 613 mandamientos que Dios dio, sino que también existían los mandamientos orales que Moisés los fue transmitiendo. Y ellos después eso lo transformaron y eso es lo que después tenemos hoy en día como la Mishnah. Es como ellos crearon una cerca alrededor de la Torá, ¿sí? El Pentateuco, los 5 libros del Antiguo Testamento. Ellos pusieron como una cerca más reglas alrededor para que uno no finalmente llega a la regla principal que era de Dios. Y de ahí surge todo este legalismo que habían creado los fariseos. De ahí surge todo este movimiento y empezó de alguna manera con algo positivo, pero se terminó desvirtuando
por el interés y el afán de las personas, por el control, por querer ellos ser el centro de todo y no dejar el lugar a Cristo. Y en ese contexto también tenemos los llamados takanots. Estos takanot, ¿qué eran los takanot? Eran reglas que también se habían introducido, pero simplemente para la vida cotidiana. Eran reglas que se introdujo para convivir, para saber cómo organizar la vida, como muchas veces también cada iglesia tiene sus propias reglas. No, bueno, nosotros nos manejamos así, de tal forma, que no es nada negativo, que es todo bueno. Se dice, la tradición también dice que Moisés introdujo algunos, Josué, diferentes también bajo Edras, y simplemente estaban para organizar la vida religiosa, la vida social, temas de impuestos, de educación y cuestiones morales. Y bueno, y así llegamos a este Mateo 15. Llegamos al desarrollo, habiendo visto el desarrollo un poquito del judaísmo, de dónde surge, cómo pasó, por qué sucedió, por qué existió, llegamos a Jesús, los discípulos, y de repente estando ahí con una contradicción total, diciendo, ¿por qué tus discípulos no cumplen con las tradiciones de los ancianos? Y creo que ahí viene una de las claves en nuestra vida, como lo mencioné anteriormente. La razón por la cual quise mostrarte todas estas cosas es porque cada regla, cada tradición, cada cosa que hacemos tiene una historia, tiene un sentido, tiene una explicación. Y es importante que lo entendamos eso. Es importante que podamos saber de dónde surgen las cosas. Porque tenemos que encontrar el sentido de las cosas en el contexto histórico. Debemos aprender a interpretar, creo, también la vida dentro de ese contexto. ¿Qué nos pasa en la vida de cada uno de nosotros? Me pasa a mí con mis padres, me ha pasado capaz en la familia, con diferentes personas, en la iglesia, en todo lugar. Ayuda muchísimo a aprender y entender de dónde viene esa persona. ¿Qué es lo que marcó a esa persona? ¿Qué es a qué escuela fue? ¿Cómo fue su situación familiar? Porque en qué iglesia se congregó, en qué estado social estuvo. Todo eso nos ayuda a comprender muchas veces a la persona. Y bueno, obviamente también lo que sabemos, ¿no? ¿Cómo debemos interpretar la Biblia? ¿Con el qué método? Literal, histórico, gramatical. Debemos entender en el contexto que Jesús se movía para poder interpretar correctamente las escrituras. Y por eso Jesús, en este momento, lo que él estaba condenando no era la ley, sino él estaba condenando estas tradiciones, algo que tal vez no fue dado por Dios, que en su tiempo no era nada malo, que simplemente Dios lo permitió, pero con el tiempo se desvirtuó. Tal vez un ejemplo también para nosotros. Nosotros nos congregamos normalmente en una iglesia, en un local, en un edificio. Ahora, la iglesia primitiva, como sabemos, no tenían esos edificios. Es una tradición que surge en un momento en la historia, cuando las iglesias católicas empiezan a construir los edificios. ¿Ahora está mal? No, no está mal. Está perfecto. Es una manera que nosotros hoy en día podemos seguir cumpliendo con el propósito de Dios. Ahora, lo importante es que no nos aferremos a una tradición como tal, decir, no, es una regla, es una ley. No. Nosotros podemos seguir cumpliendo el propósito de Dios. Al congregarnos tenemos que adaptarnos, tenemos que ver cómo seguimos cumpliendo este propósito dentro del contexto que estamos. Lo mismo ahora, la iglesia por Zoom. No me gusta. Creo que la mayoría de nosotros no deseamos esto. Desearíamos, como uno de los hermanos decía, ya se cumplieron hoy 8 meses. Lo lindo de poder vernos de vuelta, poder abrazarnos, poder reírnos, va en contra de nuestra naturaleza. Pero bueno, es la manera que Dios de alguna manera dispuso para poder seguir cumpliendo con el propósito de Dios. Y volvamos ahí a Mateo capítulo 15, dice en el versículo 3, Mateo capítulo 15, versículo 3 dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Él estaba diciendo, pero ustedes están acusando a mis discípulos porque quebrantaron sus tradiciones que no fueron dadas por Dios, pero ustedes mismos, hipócritas que son, ustedes mismos hasta los mandamientos de Dios no cumplen. Porque después hay un desarrollo, lo que ellos explican ahí, que la ley de Dios dice
la ley mosaica, que tenían que honrar y cuidar de sus padres. Y ellos buscaron la manera para que poder tener que evitar que apoyar económicamente a sus padres en la vejez, honrarles. Entonces encontraron una manera, pusieron una ley, una tradición para poder evitar eso. Entonces Dios le está condenando, pero ustedes no cumplen con la palabra de Dios porque es más importante sus tradiciones y ahora vienen y acusan a los discípulos por quebrar algo una ley que ustedes pusieron. Entonces, en este pasaje, ¿qué fue? O veamos rápidamente, ¿qué fue lo que Jesús acusó a los fariseos y a los escribas? En primer lugar, en el versículo 6 dice, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué está diciendo? Invalidaron, anularon, cancelaron la verdad por una tradición de ustedes. Es más importante algo que ustedes creen, algo que ustedes piensan, algo que ustedes desarrollaron, que lo que Dios dice. Que finalmente una ley, un principio que Dios nos puso. Y que a veces creo que es importante que nos examinemos, bueno, la forma que vivimos, no solo en la iglesia, en la familia, reglas, límites que a veces ponemos. Bueno, ¿concuerdan con la palabra de Dios? ¿Concuerdan? ¿Es algo basado como principio la palabra de Dios? ¿O es algo que tal vez en el tiempo era algo bueno, pero con el tiempo se desvirtuó? Como ejemplo, tal vez para tomar un ejemplo mismo acá de palabra de vida. En un tiempo, bueno, ahora me ven con barba, en un tiempo la barba era prohibido dentro de la palabra de vida. Ahora se está permitiendo. Ahora, ¿está algo mal? ¿Es algo positivo o negativo? No, en su tiempo, cuando me explicaron la razón, pues tenía sentido. En su tiempo era por una cuestión social, histórica acá en la Argentina, que se estaba viviendo. Entonces un cristiano que tenía una barba se identificaba con un cierto grupo que no era de testimonio. Bueno, en ese tiempo tenía sentido. Bueno, hoy en día, para mí, digamos, hablando ahora de mí personalmente, uno no tiene esa relación. Entonces, ¿por qué es necesario mantener algo así? Y bueno, así un montón de cosas que se van manteniendo. Otro de los temas, bueno, tomo otro tema que fue muy interesante y polémico también a veces, acá también en palabrería, difícil, el cine. No, el cine. Sí, perfecto. En su tiempo fue genial, era verdad. Como un cristiano, no era bueno ir al cine, por el contexto, por el lugar y todas las cosas, pero hoy en día, bueno, creo que la mayoría de nosotros tiene el cine ya en su celular, mira todas las películas en su celular, en la casa, la tele, un montón de cosas. Entonces no es el lugar que lo hace bien o mal, es una cuestión de mi corazón, es una cuestión de mi intención, qué es lo que hago, qué es lo que miro o lo que no miro, no cambia el lugar. Puedo mirar la misma película en el cine, que no va a cambiar nada si la miro en casa. Si la película es mala, me lleva a pecar, entonces no importa dónde la mira, es una cuestión de que eso es pecado. Entonces ellos pusieron una tradición arriba de una verdad bíblica. En segundo lugar, él los tildó en el versículo 7 hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, hipócritas, les decía, son unos falsos ustedes. Hipócritas, dice, me fijé qué significa hipócritas. La RAE lo define como fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Totalmente lo contrario, fingir algo que no es verdad, lo contrario de lo que en sí sería. Y eso eran falsos, eran hipócritas, todos estos fariseos. Pero ¿sabés qué? ¿O saben qué? Creo que muchas veces hacemos lo mismo. Predicamos, hablamos tantas cosas, exhortamos a tantas personas lo que deberían hacer, pero yo mismo fallo. Yo mismo en mi corazón estoy lejos de Dios. En mi corazón no estoy viviendo de una manera que honra a Dios. Pero sí delante de las personas, todo bien, todo perfecto. Trato de mostrar algo, una faceta que finalmente no soy en el momento que nadie me ve, en el momento que Dios tal vez no está presente. Y después dice, versículo 8 y 9, cuando cita a Isaías, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y ellos dieron vuelta a la verdad, se enfocaron más en un cumplimiento externo, de simplemente una estructura externa de cumplo, pero estaban negando, como vimos en un momento, la gracia de Dios. Los labios expresaban algo que no había
en su propio corazón, porque su corazón estaba lejos de Dios. Esa honra es vana, no sirve, a Dios no le agrada para nada. Ellos enseñaban reglas humanas, no verdades bíblicas de parte de Dios. Por eso no tenían autoridad. Por eso Jesús sí tenía autoridad, porque él vivía lo que predicaba. Y en el versículo 14 hasta va un paso más Jesús y le dice, versículo 14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Un ciego no sabe a dónde va. Un ciego no puede entender las situaciones porque no ve. Entonces lo único que lleva es a la destrucción. Y qué terrible es cuando nos pasa a nosotros lo mismo. Cuando estamos ciegos, cuando somos hipócritas, cuando somos falsos, porque no vivimos lo que predicamos. ¿En qué momento? Y es difícil, sinceramente, es difícil, pero debemos examinarnos constantemente en la luz de la palabra de Dios. Bueno, ¿qué es de lo que yo creo, de lo que yo vivo, de lo que yo predico, de lo que yo, de las reglas o a veces tradiciones, según que tenemos, concuerdan de verdad con la palabra de Dios? ¿Sabes cuál era el problema de los fariseos? Ellos querían tener el poder, ellos querían tener el control, ellos querían tener el dinero, ellos querían ser el centro de todo. Y no dejaban y no permitían que Jesús, que Cristo, sea el centro. ¿Por qué quisieron matar a Jesús? No sé si se acuerdan. ¿Por qué quisieron matar a Jesús? Las escrituras dicen por envidia, porque envidiaban a Cristo. ¿Por qué? Porque las multitudes lo seguían, porque la gente lo escuchaba a él. ¿Por qué? Porque enseñaba con autoridad, porque la gente sabía muy bien que todos estos fariseos eran unos hipócritas. Pero ¿cómo pudieron ellos mantenerse? A través de las reglas, a través de las leyes. Así ellos mantenían el control de las personas, dándole miedo, porque sabían que la gente, el pueblo creía, bueno, si nosotros no cumplimos con todas las leyes, entonces el Mesías no va a volver. Entonces vamos a seguir estando bajo los romanos. Entonces a través de todo ese constructo que ellos crearon, desvirtuado, llevaron a las personas a desviarse, a simplemente seguir reglas. Ahora por eso nos preguntamos, me pregunto, hay cosas, o creo que nos deberíamos preguntar, hay cosas en mi iglesia, en nuestra iglesia, que simplemente son tradiciones, pero no concuerdan con mandamientos bíblicos, que tal vez en un momento eran muy bien aplicados, que tenían sentido, pero tal vez hoy en día, para las personas o la gente que queremos ir alcanzando, pues, y entiéndame bien, por favor, sin diluir la palabra de Dios, manteniendo la santidad de Dios, la palabra de Dios como el fundamento absoluto de nuestras vidas. Pero tal vez hay cosas que debemos repensar, siempre y cuando, obviamente, de una perspectiva bíblica. ¿Estamos imponiendo cargas a creyentes que Jesús nunca quiso que lleven? ¿La manera que llevamos adelante nuestras familias o el ministerio es cristocéntrico o se centra en nosotros como personas, en lo que yo quiero, en lo que yo impongo, en mi opinión, y no finalmente en lo que Dios y lo que Cristo quiere lograr en las personas? Porque ¿cuál fue el punto central en todo este pasaje que ahora vamos a ver? ¿Cuál es el punto central de la enseñanza de Jesús? Versículo 11, versículo 10. Y llamando así a la multitud les dijo Jesús, oíd y entended, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Lo que sale contamina, no lo que entra. Y versículos 18 al 20, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos, sin lavar, no contaminan al hombre. Porque Jesús, ¿a qué está apuntando? ¿A dónde apunta Jesús? A nuestro corazón. Cristo no le importa tanto lo que hacemos, sino lo que somos. Porque si soy, automáticamente voy a hacer lo correcto. Por eso es una cuestión de interior, de mi corazón, de mis intenciones. Es una cuestión de carácter. ¿Cuál es mi carácter? Por eso cada día el ser transformado más a la imagen de Cristo es una transformación de nuestro carácter. No es cumplir reglas, no es hacer.
Pero ¿qué pasa? ¿El legalismo qué hace? El legalismo simplemente impone reglas humanas al creyente para controlarlo, para poder definir y finalmente condenarlo en el momento que está haciendo las cosas bien o mal. Pero Jesús, ¿qué vino? Jesús vino a liberarnos de la ley, en el sentido que tenga que cumplir la ley para vivir. Él vino a darnos vida, Él vino a darnos libertad, para que nosotros voluntariamente podamos seguirle y podamos servirle, pero por una cuestión de decisión propia, libre, sin una estructura impuesta de reglas. No es lo que Dios quiere. A veces para nosotros es más fácil, porque cuando hay reglas puedo controlar. Si hay libertad, no lo puedo controlar, porque no depende de mí. Y ahí viene siempre esa cuestión del legalismo y el desafío también en el liderazgo, el desafío en la iglesia. Porque no quiero dar libertad para que haya un libertinaje, entonces a veces cerramos o ponemos reglas porque queremos cierto control para mantener la santidad de Dios o mantener la santidad. Ahora, como dije, es un equilibrio, no estoy diciendo que está bien y que está mal, es una cuestión de que cada iglesia también propio, en la familia como en lo personal, yo tengo que ir desarrollando, yo tengo que ir aprendiendo. Pero sabemos muy bien que la salvación no es por obras. No podemos imponer obras si la salvación no es por obras. Si es por fe, es por gracia. Es un regalo inmerecido, como dice Efesios 2, 8 y 10, muy conocido. Y acompáñenme a Gálatas. A Gálatas capítulo 3, que o vemos unos conceptos muy interesantes en cuanto a la ley y a la gracia, a la libertad. Tengamos en cuenta que Pablo escribió esta carta. ¿Se acuerdan quién era Pablo? ¿De dónde surgió? Era fariseo de los fariseos. Él había sido enseñado bajo Gamaliel, uno de los rabinos más conocidos y conocidos del tiempo. Él sabía exactamente lo que era el judaísmo, lo que eran los fariseos, lo que eran todas las leyes que existían. Pero miren lo que él escribe. Los versículos, Gálatas capítulo 3, versículo 12 dice: y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué está diciendo? La ley nos dice que tenemos que cumplir toda la ley para ser salvos. Vamos a vivir solo si cumplimos toda la ley. Ahora creo que todos sabemos que nadie puede cumplir toda la ley, que nadie puede cumplir todas las reglas. Es imposible. Y por eso viene la condenación. Porque miren lo que dice el versículo 10. Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere ¿en qué? En todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Ahora nadie de nosotros lo puede cumplir. Entonces somos malditos por querer cumplir la ley, por querer pues, hacer para recibir algo. Y después nos sigue diciendo en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido ¿qué? Nuestro ayo, nuestro profesor, nuestro maestro, ¿para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. La ley nos muestra, por eso somos malditos, no podemos lograr nada, no, de nuestra fuerza no vamos a lograr nada. Las leyes, el cumplir, el legalismo, no lleva a ningún lado, nos maldice, nos aleja de Cristo. Lo que nos debería mostrar es justamente, no, necesitamos de Jesús, necesitamos que Cristo cambie nuestras vidas y que a través después de esa libertad, como vimos ahí en Éxodo 19, la respuesta debe ser no cumplir por cumplir leyes, sino es una respuesta a la gracia de Dios, que ellos fueron liberados de Egipto. Bueno, lo vimos nosotros. El cumplir o el vivir para Cristo debe ser una respuesta a la gracia de Dios que hemos recibido a través de la salvación. Porque, volviendo al 3.13, Gálatas 3.13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió y Cristo nos quiere dar libertad. Cristo te quiere dar libertad a vos y a mí, que seamos libres. Él ya llevó toda la carga. Ahora, si Cristo nos liberó de tener que cumplir, de poder vivir en libertad, entonces a veces, ¿por qué nosotros imponemos leyes y leyes y leyes y reglas y reglas? ¿Por qué vamos a crear muchas tradiciones que solo impiden a las personas ver la gracia de Dios? Pablo era uno de ellos, como dije, fariseo de fariseos, pero él condenó el legalismo y engrandeció
la gracia. Él escribió estas palabras, él desarrolló esta doctrina, inspirado por el Espíritu Santo. Y ya terminando, los fariseos impusieron todas sus tradiciones como reglas para el pueblo a cumplir, pero Cristo los condenó como hipócritas, como ciegos y como falsos, por poner arriba de la palabra de Dios sus tradiciones, sus ideas, sus opiniones, porque eso lo pusieron como más importante. Ellos pusieron su opinión sobre la verdad bíblica, y creo que cuidémonos de nosotros en la vida personal, lo familiar, lo eclesiástico, donde estemos, de no caer en el mismo error. No empezó mal, pero terminó mal. Y muchas veces, lamentablemente, eso es lo que se ve. Si no nos cuidamos, perdemos ese sentir, perdemos de disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo. Y termino con 2 versículos también de Gálatas capítulo 5. Termino con estos 2 versículos. Gálatas capítulo 5, versículo 1, primero, dice: estad pues firmes en la libertad, con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Le decía Pablo a los Gálatas, que estaban ahí con los judíos, los judaizantes, que querían hacerlos volver a ponerlos bajo el yugo de la esclavitud, de cumplir. No, es por gracia, es por gracia. Ahora, la gracia, cuando realmente entendemos de dónde salimos, de dónde Cristo nos salvó, de dónde Cristo me liberó, entonces no voy a usar eso, como dice el versículo 13, 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Si entendí de dónde salí, si entiendo, de verdad capté de dónde Cristo me liberó, entonces no voy a usar la gracia para vivir en libertinaje total. Entonces por eso no necesitamos reglas, sino necesitamos predicar la palabra de Dios, vivirla, ser, carácter, reflejar a Cristo a través de lo que somos, a través de nuestra vida, a través de mi comunión con el Señor, y a través de eso impactar las vidas de las personas. Porque cuando predico y vivo, entonces tengo autoridad, no por lo que yo soy, sino por lo que hizo en mi vida, y después a través de lo que transmito las palabras de Cristo, de la palabra de Dios, de la Biblia. Entonces eso es lo que va a impactar las vidas, eso es lo que va a transformar vidas, y eso es lo que va a vivificar nuestras familias, la iglesia, y lo que va a impactar nuestra comunidad y a las personas que nos quieren o que queremos alcanzar. Por eso Dios nos ayude a ser genuinos, a ser correctos, y a vivir constantemente dependiendo de la palabra de Dios, examinándonos, viendo dónde estoy parado, Señor. Y donde capaz estamos lejos, estamos siendo hipócritas, estamos siendo falsos, ponemos lo que nosotros creemos arriba de la palabra de Dios, que Dios nos corrija, que nos ayude. Y mantengamos ese equilibrio. Es un equilibrio para poder glorificar al Señor a través de nuestras vidas y, bueno, a través de todo lo que Dios también quiere hacer a través de nuestras vidas. Que Dios bendiga su palabra, y si me permiten, cierro con una oración. Señor, gracias. Gracias por tu gracia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias también por estos ejemplos que vemos en la Biblia, Señor. Que tú, esos encuentros que tú tuviste, Señor, también con los fariseos, con los judaizantes. Señor, que los tildaste de hipócritas, Señor. Perdóname a donde soy un hipócrita, Señor. Donde soy legalista, donde todo rodea a mí. Donde yo impongo mis opiniones en vez de mirarte a ti, Señor, y dejar que sea tu palabra que marque, y que sea tu palabra que marque los principios en el cual debemos vivir y manejarnos en la vida personal, en la iglesia, la familia. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de esa libertad, de tu gracia, Señor, que no lo merecemos, Señor, pero que a través de eso podamos animar a gente que vean, wow, eso es lo que es la libertad en Cristo. Eso es lo que implica lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.